Hola, muy buenos días. Bien, voy a iniciar esta serie de vídeos que tienen como fin informar acerca de lo que es la psicopatía integrada con la típica dinámica que se da, ¿no?, entre psicópata integrado y su víctima. El psicópata integrado proyecta en sus víctimas aspectos de él para, de alguna manera, encubrir su verdadera naturaleza y así, de paso, poder seguir dañando. De esta manera, el psicópata integrado muchas veces dice públicamente que su víctima es psicópata o que es violentadora emocional o que es agresora. ¿Cómo lo hace? ¿En qué se basa para hacer estas afirmaciones? Se puede basar en simples reacciones normales que no tienen nada de psicopático, que no tienen nada de extraño. Puede usar esas reacciones de su víctima, tergiversarlas y presentarlas como que es alguien psicópata. También otra dinámica común es que el psicópata integrado presente a la víctima como enferma mental, como loca, como un peligro porque está loca. Es otra dinámica muy común. ¿Qué suele ocurrir cuando este psicópata integrado es muy carismático y tiene una amplia red de amigos y de amigas? Lo que suele ocurrir es que le creen a él y ellos, esas personas, al haber perdido la capacidad de razonar y de pensar por sí mismas, porque cuando un psicópata consigue amigos, en realidad consigue personas que se vuelven una extensión de sí mismo, personas que posponen su voluntad para mimetizarse con el psicópata. Porque el psicópata también tiene una característica muy básica y es que es muy fascinador. Sabe fascinar, sabe atraer a personas, sabe hacer que esas personas se conviertan en su extensión y que le crean por encima de toda razón o de toda capacidad de cuestionar. Así podemos decir que estos seguidores o extensiones del psicópata, que en el vocabulario de la psicopatía integrada se les llama monos voladores popularmente, estas personas han perdido la capacidad de razonar y simplemente actúan como el psicópata desea. Así, estas personas pueden llegar a atacar simbólicamente a la víctima del psicópata, que el psicópata ha presentado como psicópata, a denigrarla, a invalidarla todavía más emocionalmente, porque el psicópata ya la ha invalidado y por eso a veces esta víctima presenta reacciones, ya que el psicópata le ha hecho un daño que está oculto, pero le ha hecho un daño, de ahí las reacciones. Entonces todas estas personas, monos voladores, fascinadores, hay fascinados y fascinadas de psicópata, se alían con el psicópata integrado para hacer daño a esta persona. Es muy importante conocer todas estas dinámicas que estoy diciendo, tanto que el psicópata presenta a sus víctimas como psicópatas, como que la mayoría de sus fascinados le apoyan y hacen daño a quien no deben. Es muy importante saberlo porque esta dinámica es recurrente en esta sociedad. Y esta dinámica, cuando se da y no conoces esta dinámica, lo más común que ocurre en las personas es ponerse del lado del fascinador, haciendo daño a alguien que no lo merece, que es la víctima real. No podemos opinar desde apariencias, desde que la víctima ha dicho esta reacción o ha hecho tal, que tampoco es tanto como presenta el psicópata, sino viendo la naturaleza de base de cada una de esas personas. El psicópata tiene naturaleza depredadora, la víctima tiene naturaleza más emocional o a veces más con capacidad de razonar. Lo que pasa es que el psicópata la ha desregulado. También podemos pensar que todas estas personas que se convierten en una extensión de la voluntad del psicópata son personas que en algún punto sienten placer en ver el daño que el psicópata hace a su víctima y de alguna manera le instan a seguir, porque a veces vemos que no es tanto que defiendan lo que el psicópata dice, sino que se enganchan al discurso que el psicópata hace para presentar a su víctima como psicópata o como loca, y se enganchan a ella, a ese discurso de él, y hacen daño a la víctima y a veces, si miramos más profundamente, también denota cierto deseo de aliviar ciertas parcelas de esas personas que deberían trabajar profundamente en ellas y descubrir por qué están haciendo daño a alguien que ni conocen ni han visto y simplemente
lo están haciendo porque están fascinadas y no pueden razonar adecuadamente, porque si razonaran adecuadamente no harían daño a alguien que está reaccionando, a alguien que le ha hecho daño, que es el psicópata, que además esas personas están defendiendo al psicópata y haciendo daño a esta otra persona que es víctima. Por eso el entramado de la fascinación psicopática es muy difícil y es muy necesario conocerla. Si no la conocemos, vamos a hacer daño a personas que no lo merecen. Y hacer daño a personas que no lo merecen puede implicar implica cometer errores poniéndose del lado de alguien que tarde o temprano también les va a afectar, porque el psicópata tiene una naturaleza depredadora. Se vuelve una adicción para sus fascinados, se vuelve una gran fuente de placer, pero tiene una cara B y es siempre hacer daño y destruir. Porque si alguien hace conductas de daño que no os cuadran, que no ves muy claro lo que está haciendo, que sus justificaciones de hacer daño a unas reacciones de una víctima no son claras, yo me pararía y razonaría. Sin embargo, en estado de fascinación, esas personas no saben lo que hacen, atacan a la víctima y cometen errores. Cometen errores, una, porque están haciendo daño a alguien que no lo merece, y dos, porque no piensan por sí mismas y simplemente son una extensión de la voluntad de alguien dañino. Así que bueno, en este vídeo he querido explicar un poco estas ideas, ¿no? Que el psicópata presenta a sus víctimas como psicópatas, como locas, como enfermas, y que los fascinados pierden la capacidad de razonar, se vuelven adictas a la sensación que el psicópata les da y se alían a él para hacer daño a quien no lo merece. Y a su vez se hacen daño a sí mismos porque aliarse con alguien de naturaleza destructiva como es el psicópata siempre acaba haciendo algún daño a largo plazo porque se han perdido a sí mismos y aparte también y se aliaron con él para hacer daño a una víctima que simplemente estaba reaccionando. Espero que les sirva esta información y hasta otra ocasión. Muy buen día.